Bueno, primero que nada, agradecerles mucho y también transmitirle la admiración que tengo por ustedes y también todo el equipo de Educar. Y bueno, y presentar un poco el desafío de este panel, que es reflexionar sobre los nuevos paradigmas y sobre el cambio, como mencionaba Manuel, cuando pareciera que en el mundo todo se enfrenta a cambio y a nuevos paradigmas, y la educación no es excepción, y donde pareciera que existe algún consenso donde tenemos que hacia un nuevo paradigma en educación. ¿Cuál puede ser la primera reflexión, Inés, sobre eso? Bueno, como Aguerrondo siempre me tocaba primero en la lista, así que se ve que sigue como siempre. Bueno, hablar del nuevo paradigma. Creo que hay como dos instancias de donde podemos abordarlo. Por un lado hay un paradigma, la necesidad de un nuevo paradigma pedagógico-didáctico, o sea, que tiene que ver con lo de adentro de la escuela. Y por otro lado, hay también la necesidad de la reflexión sobre un paradigma sistémico que haga la relación de la función educación en el sistema educativo, en el sistema social general. Decía Fernando Reimers, recordaba Fernando Reimers la idea de Sarmiento. Sarmiento, por supuesto, lo recordamos como maestro, pero también lo recordamos como político que supo poner el lugar de la educación en la construcción de un país. Y creo que este es el reto principal con que nos enfrentamos hoy en el mundo, no solamente en la Argentina, cuando hablamos de un nuevo paradigma. Porque tomar conciencia de que eso que conocemos como escuela, como escolarización, como sistema educativo, es una posible forma en que una sociedad determinada organiza una función que se necesita en toda sociedad, que es distribuir el conocimiento. La sociedad de fin del siglo XIX, mediados del siglo XIX, llega a una situación de un cerrojo institucional en donde no puede seguir creciendo si la población en general no sabe más. ¿Y qué es lo que tiene que saber más? Tiene que saber la ciencia. Y para eso inventa el mecanismo de la escuela y del sistema escolar. Maravilloso mecanismo, súper eficiente. Todos nosotros somos productos de eso y hay generaciones que han dado cuenta de lo importante que ha sido la existencia de los sistemas escolares en las distintas sociedades en donde esto se planteó. Pero pensar que es una de las posibles formas nos permite pensar, entonces, cuando la sociedad cambia, cuando estamos viviendo estos cambios paradigmáticos en otros aspectos, ¿será esta la única forma posible en que una sociedad piense cómo distribuir conocimiento? ¿Será el conocimiento que transmite la escuela el conocimiento que tiene que seguir transmitiendo? Y ahí es donde me parece que hay que plantarse, por lo menos es donde yo me planto para pensar en los nuevos paradigmas. Yo creo que si ponemos en una frase cortita cuál es el desafío actual frente a estas cuestiones, yo diría que necesitamos sociedades en donde se le dé a todos la oportunidad de aprender con calidad. Aprendizaje con calidad para todos. Sería para mí el resumen del nuevo paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir aprender. Fíjense que el énfasis anterior estaba en enseñar. No es que ahora no haya que enseñar, es que hoy no alcanza con enseñar. Porque si todos no aprendemos y no aprendemos a aprender, perdimos la posibilidad de hacer el seguimiento de los nuevos conocimientos que van apareciendo, etcétera, etcétera. O sea, el énfasis en el aprendizaje, y el aprendizaje no es lo que era antes. Hoy, aprender es comprender. Quiere decir, aprender es la posibilidad de aplicar los conocimientos al poder hacer. Hoy, el empoderamiento del que hablaba Fernando supone un conocimiento detrás. Yo no soy capaz de resolver problemas, como él decía que es la línea que creo adecuada para hoy,
si no tengo un conocimiento de cuál es el problema, si no lo puedo definir, si encuentro las alternativas, etc. Entonces, el peso en el aprendizaje es una de las cosas que me parece fundamentales hoy. No puedo más pensar que hay maestros, acá hay muchos maestros, muchos directores, y se han encontrado en la situación en donde uno dice, o uno escucha, ¿cómo puede ser que este chico no sabe esto si yo lo enseñé el año pasado? Sí, lo enseñó. Quiere decir, lo dijo en clase, o hizo hacer un ejercicio. Pero hoy lo que importa es que lo haya aprendido. Y a veces lo aprende no porque la maestra lo dice ni porque está en clase, sino por las otras opciones de conocimiento que existen hoy. Entonces, centrarse en el conocimiento me enriquece la posibilidad de pensar en ese empoderamiento de la persona humana. De calidad, dijimos. Y ahí hay un punto fundamental. Este sistema escolar que tenemos, a pesar de todos los cambios curriculares, y fíjense, por favor, en los manuales y en las carpetas de sus chicos, de sus alumnos y de sus nietos, ¿sí? Este sistema escolar distribuye conocimiento del siglo XIX. Siglo XIX, dije, y no me equivoco, ¿sí? Fíjense qué hay en los manuales y en lo que hoy se enseña sobre cómo funciona un GPS, cómo funciona el microondas, qué es la medicina nuclear, que todas esas cosas que tenemos todos los días en nuestra vida cotidiana no figuran en los sistemas escolares. Y no porque el sistema escolar, vuelvo a decir que para mí ha sido una maquinaria espectacular, buenísima, pero tiene un límite. Y creer que con esa maquinaria vamos a resolver los desafíos de una sociedad que no existía en ese momento es no pensar, o es pensar que el ser humano no tiene capacidad para crear otra cosa, para poder entender un entorno de otra manera. O sea, conocimiento del siglo XX. Nuevo paradigma, aprendizaje, que significa comprensión. Segundo, conocimiento del siglo XX. Conocimiento del siglo XX que me ayude a resolver y a diagnosticar los problemas del siglo XX. Para todos. Para todos quiere decir una metodología que no es la de la escuela de hoy. Porque no se preguntaron ustedes, qué casualidad, los sectores sociales en donde más repiten los chicos, les va mal, etcétera, son algunos. Y en los otros sectores funciona mejor. ¿Esto es casual? ¿O cuando esto se da en todas las sociedades, en todos los lugares del mundo, etcétera, hay que pensar que hay algo estructural del modelo con que enseñamos, de la didáctica y la pedagogía, que hace que eso ocurra? Hay muchos estudios desde mediados del siglo pasado, del siglo XX, que hacen la relación entre cuáles son los determinantes de la educación. Y está muy claro que de lo que un chico aprende, el 70% se lo debe a la casa y el 30% a la escuela. Y esto lo tenemos que cambiar. Un nuevo paradigma supone educación, aprendizaje de calidad para todos, en términos de que tenemos que cerrar la brecha, encontrar los procedimientos y los mecanismos que permitan que todos aprendan. La escuela o el sistema escolar o el sistema que distribuye conocimiento tiene que ser un sistema en donde se base el futuro de una justicia mejor, de una sociedad en la cual todos tengan los mismos derechos. Como decía, me parece que era Manuel el que hablaba de que no hay por qué pensar que tiene que aprender distinto o menos a alguien porque nació en un lugar y distinto que el que nació en el otro. Esto hay que resolverlo desde un nuevo paradigma pedagógico, pero por supuesto también sistémico. Y voy a agregar otra cosa a este nuevo paradigma. Otra cosa que es contracultural en la Argentina. No hay aprendizaje de calidad para todos sin un buen sistema de evaluación, sin un seguimiento y sin la posibilidad de que se vaya monitoreando qué es lo que pasa. El viejo sistema, en todos lados, tiene mucha renuencia con respecto a la evaluación. En Argentina peor. No necesito contar los casos que existen. Lo que pasa es que el tipo de evaluación también ha cambiado, porque el viejo paradigma pensaba la evaluación como un espacio de castigo. Y hoy se piensa la evaluación como un espacio de aprendizaje. Evaluar es aprender.
Evaluar es autoevaluarse, es tener metacognición para poder seguir aprendiendo. Evaluar es evaluar a otros, es tener capacidad de trabajo en equipo y poder consensuar con demás cosas para poder hacer. Evaluar es tener evaluación externa. Otros que me miren desde otro lugar, otros que miren lo que hago desde otro lugar y que a partir de eso aprendan. No va a haber posibilidad de cambios, de un salto de este sistema que tenemos a uno nuevo si no hacemos mucho acompañamiento a las escuelas y a los docentes, y eso con una retroalimentación permanente de la tarea cotidiana. Y para agregar otras imposibilidades, porque ya estoy pretendiendo mucho, el nuevo paradigma tiene que tener para mí otra característica fundamental. América Latina invierte en educación entre 5 y 10 veces menos que el primer mundo por año por alumno. Pero en términos de PBI, el esfuerzo es mayor. No vamos a ser capaces de decuplicar ni de quintuplicar nuestros presupuestos, sin desconocer que, por supuesto, el aspecto financiero es importante, pero con un criterio de transparencia y realidad tenemos que pensar en formas de dar buena educación, buenos aprendizajes del siglo, con conocimientos del siglo XX y que tengan todas estas características que digo, pero más costo eficientes. No tenemos la plata para soportar las mejoras que el primer mundo pone, no las tenemos. Es un desafío. Les doy una buena noticia. Existe esto. Pero nosotros, nuestros políticos, la comunidad en general, estamos acostumbrados a mirar la escuela de siempre, el docente de siempre, el aprendizaje de siempre, y no valoramos lo otro. No podemos reconocer y no entendemos que cuando hay espacios de ofertas de conocimiento válido, que rompen la brecha, que dan buen conocimiento, aunque no sea escuela, vale igual. Este es el salto que tenemos que dar. Yo no digo que la escuela no va a subsistir mucho tiempo y que tenemos que mejorarla, por supuesto, pero no cerremos los espacios para esos chicos que, como decía Mercedes, se nos van todos los años y no tenemos otra respuesta. Somos nosotros, los adultos, los conocedores de esta sociedad que está mutando, los que tenemos que abrir otros espacios. Y si pensamos, como creo yo, que la educación es un bien público, que la responsabilidad por la buena educación la tiene el Estado, armemos una nueva alianza privado-Estado. No es el mercado el que va a mejorar la educación. Esto está súper comprobado, sino que nos cuenten la experiencia de los chilenos que ya están de vuelta de los vouchers y de todas estas cosas. Pero sí necesitamos una sociedad civil empoderada que pueda ofrecer soluciones, como existe. En los últimos 20, 30 años han crecido las ONG que se dedican a educación desde los lugares que pueden. Bueno, juntemos criterios, armemos un consenso hacia dónde tienen que ir y pensemos también que esas ofertas heterodoxas son útiles para poder cubrir cosas que el viejo sistema no cumple, pero que dan educación de calidad, dan aprendizaje de calidad, que son útiles para que muchos sectores que hoy están afuera del sistema puedan recibir educación o recibir aprendizajes o conocimientos como debemos. Hay mucho para hacer, Estamos trabajando con educar en esta línea y de nuevo también yo les quiero agradecer por venir, por estar y espero que el compromiso sea, miremos de otra manera lo que ocurre, aprendamos un poco más y seamos capaces de difundir y de aprender a aplaudir lo que se hace dentro de las escuelas y también lo que se hace fuera de las escuelas que sirve. Gracias.